Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Osvaldo Sosa y estás en mi canal de YouTube En Busca de la Historia. Siguiendo con las clases, retomando esto con muchísima fuerza. Insisto, gracias a los alumnos que me han insistido en que dé más clases de este tipo. Vamos a desarrollar este tema muy importante en la admisión que se llama la prosperidad falaz. Uno de los hechos más importantes en la historia del Perú por lo que significó más que nada. Ya sabes que si te gustan mis videos, pues compartirlo, comentarlo, suscríbete, no te vayas a olvidar de eso y dale like. Y bueno, si tienes más amigos que están preparándose o quieren aprender, recomiéndales mi canal. ¿Ok? Muy bien. Vamos a desarrollar entonces el tema muy importante en la historia del Perú, ya que va a ser un momento donde el Perú va a gozar de muchísimo dinero. Probablemente el segundo momento de la historia en que hemos tenido muchísimo dinero. El de ahora seguramente es el primero. Se llama la prosperidad falaz. ¿Ok? Como lo tenemos aquí, es un periodo de la historia que se desarrolla entre los años. Saber los años es muy importante porque nos vamos a dar cuenta el contexto histórico, no solamente peruano, sino también internacional. Así que vamos a poner entonces los años, ya 1840 hasta 1872. Como te dije, es muy importante saber los años. Te preguntarás por qué. Porque aquí vamos a poder entender qué presidentes del Perú, y acá vamos a tener que resolverlos, qué presidentes del Perú van a tener al guano, ¿ya? Y a partir de ahí vamos a saber qué hicieron con el dinero del guano. Pero no solamente, como te comenté hace rato, a nivel nacional, sino a nivel internacional, qué ocurría en ese mismo instante. Muy importante saber eso. ¿Ok? Ojo que también esta época de prosperidad falaz es llamada si lo sabes seguramente, la era del ¿qué? ¿Te acuerdas? Del guano. La era del guano. Y hay que recordar que esta época es denominada así por el historiador peruano Jorge Basadre, que tenemos en imágenes. ¿Okay? Además está en un billete de 100 soles. ¿Okay? Muy bien. Como si tú eres mi alumno y estás viendo mi clase, definitivamente que una línea del tiempo va a haber. Porque es importante qué sucedió antes, ¿no? Nuestro hecho en medio que siempre ponemos, ¿ya? ¿Y qué va a ocurrir después? Porque es importante conocer qué ocurrió antes y qué ocurrió después para poder entender el contexto que estamos estudiando. Por citar un ejemplo, a ver, ya sabemos que la prosperidad falaz o la era del guano es el tema que tenemos que poner en medio, ¿verdad? Vamos a poner ahí era guanera, vamos a poner por temas de espacio, ¿ok? Y aquí tenemos que poner ¿qué hecho de la historia del Perú, te preguntarás, es anterior a la era del guano? Entre muchos hechos que pasaron, recuerda que como comienza en 1840, 1839, hay un periodo de la historia, hay un momento de la historia del Perú que ocurre entre el 1836 y 1839. Efectivamente, la Confederación Perú-Boliviana. Muy bien, vamos a poner acá la Confederación. Ya está. También por temas de espacio vamos a escribirlo así. Confederación Perú-Boliviana, que recuerda, finaliza en 1939 y que tenía como opositores principalmente a Chile y apoyado también de Argentina. Ese es el antecedente o el hecho anterior, la parte histórica, ¿no? Antes de la era del guano. Pero ¿qué hecho de la historia va a ser posterior a la era del guano? Acá podemos poner dos, ¿no? Pero uno es más significativo que el otro. A ver, el primero, podemos poner el primer civilismo. Recuerda que en 1872 José Balta, último presidente del primer militarismo, el presidente siguiente vendría a ser Pardo y Lavalle, ¿ya? Pero un hecho más significativo después de la era del guano, y creo que está más relacionado a ello, es definitivamente la Guerra del Pacífico. ¿Por qué, profesor? Porque ¿cómo termina la era del guano o la era guanera, como es puesto acá, o la prosperidad falaz? ¿Ya? Vamos a tener, ¿cómo terminemos esta época? Así vamos a afrontar la siguiente etapa de la historia del Perú, o el siguiente momento, la Guerra del Pacífico. Entonces, vamos a poner acá, ¿no?
del, guerra del Pacífico. Ahí está. Muy bien. Entonces, ya ubicados cronológicamente, vamos a decirnos que el Perú, vamos a llenar este espacio, ¿qué es la prosperidad falaz? ¿Es un periodo de qué? Es un periodo de bonanza. Es un periodo de bonanza. ¿En qué tipo? Económica. ¿Ok? Es un gran periodo de bonanza económica porque el guano, y ahora sí vamos al contexto internacional, el guano era muy bien apreciado en aquella época. Pero hay que recordar que si el guano no hubiera sido investigado acá, ni siquiera por el peruano, sino por un alemán llamado Alexander von Humboldt, llevó el guano a Europa, lo analizaron y resultó que el guano era maravilloso. Recuerda que el guano es un fertilizante que servía para la agricultura. Y recuerda que en esta época en Europa se desarrollaba, ¿qué cosa te acuerdas? La revolución industrial, que entre otras cosas hubo una revolución agrícola también. Y por tanto, como consecuencia en todo caso, tuvo que la masa, la población allá en Europa viviera un poquito más de lo debido. ¿Ok? Entonces, ya complementado esta parte, vamos a conocer ahora cuáles eran las formas de venta del guano. Tenemos que recordar que el guano fue vendido de tres formas. La primera es el arrendamiento. ¿Qué es el arrendamiento, profesor? Es el alquiler, pero no del guano, sino de la isla del guano. Este guano, o esta forma de negociar, de comercializar el guano, fue desarrollado en el segundo gobierno de Agustín Gamarra, entre Gamarra y Bernardo Quirós. Ahora, se alquilaba solo la isla, más no el mismo guano. ¿Qué quiere decir eso? Que el Estado perdía. Ahora, se podría entender la situación, ¿no? El guano en el Perú no estaba, en Europa ya lo conocían inclusive, pero en el Perú no conocían los beneficios del guano, ¿no? Entonces, digamos que se dejaron engañar, ¿ok? Luego del guano, de esta forma, van a llegar la consignación. Acá tenemos al presidente Gamarra, acá vamos a conocer a dos presidentes básicamente. Probablemente la mejor época del guano. Acá en la consignación vamos a desarrollar, o se desarrollan los gobiernos de Ramón Castilla y José Rufino Echenique. Pero después, recuerda que ocurre el escándalo de la consolidación y Castilla le da un golpe, esto en la batalla de Las Palmas, a Echenique. ¿Ok? Esa es la consignación. O que la consignación le encarga la extracción y posterior venta del guano de isla principalmente a los consignatarios. Y un consignatario europeo era la Casa Gibbs. ¿Ok? La Casa Gibbs. Británicos ellos. Ojo que con el correr del tiempo aparecieron los consignatarios peruanos. ¿Cómo te dije el presidente? ¿Cómo te dije se llama el primer presidente civil del Perú? ¿Te acuerdas? Pardo y Lavalle. ¿Ok? Muy bien. La tercera y definitiva forma de venta del guano se va a llamar el... No vayas a pensar que es un juego, no, el monopolio. El monopolio ya llega en la época de José Balca, último presidente del primer militarismo. Ya cuando el guano, ya cuando teníamos mucha crisis económica, había pasado la guerra contra España, una debacle total del guano, ¿no? Por eso es que nuestro periodo de la historia se llama prosperidad falaz, porque fue bueno tener el guano, hubo una visión para el futuro, pero la realidad fue otra, ¿ok? Entonces el monopolio se firma durante el gobierno de José Balta, pero su ministro de ese momento de Economía, de Hacienda en ese caso, en esa época se llamaba así de Hacienda, era nada más y nada menos que Nicolás de Piérola, que firma el famosísimo Tratado Dreyfus, o Contrato Dreyfus, perdón. ¿Ok? Entonces, una vez estudiado ya eso, vamos a conocer a los presidentes de esa época que además ya los hemos conocido. ¿Ok? Acá, entonces, vamos a poner Agustín Gamarra.
para conocer a los responsables de aquella época, mira, ve, ¿no? Luego tenemos a Ramón Castilla. A Castilla, que deja en el poder a Rufino Echenique, a pesar de que él sí podría reelegirse, pero no quiso. ¿Ok? Vamos a poner a Rufino Echenique. Y por último ponemos a José Balta. Eso es lo básico que tenemos que saber de la era del guano. Un recurso natural muy importante. La isla guanera más importante de la época era la isla Chincha, y la ave que hacía sus necesidades, porque en realidad el guano son las necesidades de esta ave, se llama el guanay. ¿Ok? Espero te haya gustado la clase. Si te gustó, coméntale, dale like, comparte, suscríbete, no te olvides. Y a los nuevos que se están integrando a la familia esta de En Busca de la Historia, este fue el tema del día de hoy: la prosperidad falaz. Muchísimo gusto, nos vemos.